Precioso Jesús, te seré fiel. Te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel. Te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel. Hay un camino para caminar y una corona para llevar. Te seré fiel, precioso Jesús, te seré fiel. Bueno, hoy hemos llegado a Jeremías 33 y vamos a estar mirando este precioso capítulo. Habla de la restauración de Jerusalén. Y vamos a leer desde el verso 1 al 13. Y dice así: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún preso en el patio de la cárcel. Le dijo: yo, el Señor, que hizo la tierra y formó para afirmarla, y cuyo nombre es el Señor, declaro: clama a mí, y yo te responderé. Te daré a conocer grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. Qué hermosa promesa, no solamente para Jeremías, sino para cada uno de aquellos que creemos en Cristo Jesús. Clamar, invocar, orar, hablar con Dios. Y dice: yo te responderé, te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. ¿Cuántas cosas hay que no conocemos, que Dios quiere darnos? Que abre las ventanas de los cielos para darnos a los hijos. Y seguimos con el verso 4. Yo, el Señor y Dios de Israel, declaro acerca de las casas de esta ciudad y de los palacios de los reyes de Judá, que han sido derribados con arietes y con hachas. Los caldeos han llegado a combatir y a llenar las casas con los cadáveres de lo que yo herí en mi furor y en mi enojo, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad por causa de toda su maldad. Pero fíjense a partir del verso 6 las promesas. Pero les traeré salud y medicamentos, los sanaré, los haré experimentar una paz abundante y duradera. Haré volver a los cautivos de Judá y de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí, también sus rebeldías, entre todas las naciones de la tierra, que sabrán que todo el bien que les haré. Jerusalén será para mí motivo de gozo, alabanza y gloria, y las naciones temerán y temblarán al ver todo el bien que les haré y toda la paz que les haré. Qué maravilloso estos versículos. Y ahora el verso 10. Yo, el Señor, declaro en este lugar del cual dicen que está desierto y sin gente ni animales, y en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que ahora están en ruinas, sin gente ni animales. Y aquí está la promesa otra vez, verso 11. Volverá a escucharse la voz de gozo y de alegría, la voz del novio y de la novia, la voz de los que dicen: alabemos al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es eterna. La voz de los que traen a mi casa ofrendas de acción de gracias, porque yo haré que cambie la suerte de esta tierra, la cual volverá a ser lo que antes fue. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo, el Señor de los ejércitos, declaro en este lugar desierto, sin gente ni animales, y en todas sus ciudades volverá a haber pastos donde los pastores harán pacer a sus ganados. En las ciudades de las montañas y de Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, se volverá a contar los ganados. Yo, el Señor, lo he dicho. Bueno, hemos leído del verso 1 al 13 y hemos visto las promesas de Dios.
lo que Dios quiere y lo que Dios espera es que debemos invocarlo, debemos clamar a Él, ¿eh? Como lo dice allí el verso 3, clama a mí y yo te responderé, te daré a conocer grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. Así que Dios quiere hacer ver su poder y su amor y las cosas que tiene escondidas para nosotros. Así que gracias a Dios porque Él nos limpió de la inmundicia del pecado, por esa gracia santificadora, y Él nos libra de la culpa. Así que cuando un pecador es limpiado y entra a disfrutar de la presencia de Dios, Cristo viene a morar al corazón y entonces allí viene la paz y viene la santidad. Así que acá Jeremías está animando al pueblo, porque el pueblo estaba entristecido por la forma en que estaba siendo tratado, ¿sí? Había muchos que estaban en Babilonia que se habían arrepentido y Dios tuvo misericordia de ellos. Vamos a leer ahora desde el verso 14 al 26. Y dice así: vienen días en que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Palabra del Señor. Cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia, que impondrá la justicia y el derecho en la tierra. Y en esos días Judá será salvado, y Jerusalén habitará segura, y será llamada: el Señor es nuestra justicia. Yo, el Señor, declaro: nunca faltará un sucesor de David en el trono de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque vino Jesús, y a través de Él es eterno. Tampoco faltarán sacerdotes ni levitas que todos los días ofrezcan ante mí holocaustos, ofrendas quemadas y sacrificios. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: yo, el Señor, declaro: el día que mi pacto con el día y la noche llegue a su fin, de tal manera que no vuelva a haber ni día ni noche, ese día también llegará a su fin mi pacto con mi siervo David, para con sus descendientes reinen sobre su trono, lo mismo que mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, porque yo multiplicaré la descendencia de mi siervo David y la de los levitas que me sirven. Serán como un ejército del cielo que no puede ser contado, y como la arena del mar que no puede medirse. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: ¿te has fijado que hay quienes dicen que yo, el Señor, he rechazado a las dos familias que elegí? Tan en poco me tienen a Israel y a Judá que ya no los consideran una nación. Pues yo, el Señor, declaro: si mi pacto con el día y la noche dejara de tener validez y quitara yo las leyes que gobiernan el cielo y la tierra, entonces también llegaría yo a rechazar a la descendencia de Jacob y de mi siervo David, y no tomaría ninguno de sus descendientes para gobernar a la posteridad de Abraham, Isaac y Jacob. Pero lo cierto es que yo haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Hermosa palabra allí. Dios va a tener misericordia. Acá, en esta segunda sección, del 14 al 26, está el Mesías prometido para Israel y para todo el pueblo de Dios. Y ese va a ser un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos los pecados perdonados, tenemos comunión con Dios, y por eso Cristo imparte justicia a su iglesia. Y Dios es nuestra justicia.
y son hechos justicia de Dios en Él. Cristo es nuestro Señor, nuestra justicia y nuestra santificación, nuestra redención. Y el reino de Cristo es eterno, no tiene fin. El pacto con el sacerdocio está asegurado. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas 6, 15 y 16. Hermosa palabra, porque nos hace ver y nos abre los ojos a que realmente somos el Israel de Dios. Fíjense lo que dice Gálatas 6, del 15 y 16. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Verso 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. Así que todos los que andan conforme a esta regla del Evangelio, estamos en el pueblo de Dios, en el Israel de Dios. En ese habrá paz, misericordia. Así que Dios promete eso en este capítulo. No despreciemos entonces a las familias judías que todavía están cegadas, sino oremos por ellos para que Dios abra sus ojos y puedan ver en Cristo el Mesías prometido y puedan abrazarse a Él y así de esa manera también no solo hacer del Israel de la tierra, sino también del Israel celestial, del Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor, gracias por este capítulo que nos muestra tu misericordia. Nos pide que clamemos a ti, que oremos y que estemos en constante comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a ser así fervorosos, hijos tuyos, en ese Israel de Dios. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias a ti. Gracias porque tú nos elegiste. Y Señor, disfrutamos de esa elección, pero ayúdanos a no pecar contra ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a recibir todas esas bendiciones que tienes guardadas para nosotros, que quieres darnos en su momento oportuno. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén.